¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros El Mercurio Online, un espacio de información, de conocimiento, de conversación entretenida y por supuesto esperamos de aprendizaje. Los alimentos no solo nos entregan energía y nutrientes específicos para mantener nuestro cuerpo en crecimiento, funcionando como debe ser, sino que también pueden ser un vehículo de placer inmediato, un vehículo de deseo, de motivación, de esos momentos prustianos. Y obviamente cuando pensamos en este tipo de combinaciones, no son una manzana y el aceite de oliva, son mezclas ominosas, perfectas entre grasa, azúcar, sal, olores, texturas, como decía la publicidad antigua, ¿no es cierto? Imposible comerse una. Nos referimos a los ultraprocesados que lamentablemente están omnipresentes y secuestran áreas cerebrales relacionadas a la recompensa, al placer, por lo tanto es muy complejo abstraernos de ellos. Hay un creciente cuerpo de evidencia científica que los relaciona con enfermedades de las cuales todos, de alguna otra forma, ¿no es cierto?, hemos escuchado: resistencia a la insulina, diabetes 2, problemas neurodegenerativos y, últimamente, el cáncer. Y este es el tema que nos convoca hoy día y para eso tenemos una invitada de lujo. Como siempre, les voy a presentar y dar la bienvenida a Patricia Burgos. Ella es bióloga molecular, es directora del CEBICEM de la Universidad San Sebastián y nos va a estar comentando respecto a la relación que existe entre la obesidad y el cáncer. Pati, muy bienvenida, ¿cómo estás tú? Hola, pollito, Ricardo, ¿cómo estás tú? Dime pollo nomás, dime pollo, no Pollo, hay pollo, problema. bueno, pollito. Contenta de tener este espacio de conversación de un tema que realmente amerita conversar al respecto. Pati, cuéntanos un poquito para que la gente entienda qué es lo que es el CEBICEM, a qué se dedican. Ya, bueno, el CEBICEM su nombre es Centro de Biología Celular y Biomedicina. Es un centro que combina el interés por patologías humanas, pero desde la perspectiva de entender el buen funcionamiento de la célula como clave para, para la salud, para no enfermarse. Entonces estudiamos diversas patologías, donde una muy importante es el cáncer, con un abordaje de ciencia básica, de entender de dónde se originan estas patologías. Qué bueno. Bueno, y desde ya te damos las gracias por darte este espacio y sabemos que es tan importante, ¿no es cierto?, llevar la academia a las vecinas y a los vecinos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y entrando en tema, Patti, ¿desde cuándo se conoce más o menos la importancia de la alimentación en las personas que están en tratamiento de cáncer? Y aquí hago un paréntesis, porque nosotros hablamos de cáncer, ¿no es cierto?, pero sabemos que son distintos tipos. Ujú. ¿Funcionan más o menos similares? Por ejemplo, un cáncer de mama y un cáncer de colon. Hay cosas que son similares, pero otras también distintas. Por ejemplo, entre tumores sólidos y tumores no sólidos, el origen de cuáles son las células que son las que se vuelven tumorales. En un gran porcentaje de las células tumorales son epiteliales. Pero hay ciertas particularidades referentes al comportamiento de estas células tumorales en diferentes tipos de epitelio. Pero sí, hay cosas que son comunes, pero también hay algunos aspectos que son distintos, como por ejemplo algunos aspectos desde genéticos y no genéticos. Tu pregunta es: ¿desde cuándo se conoce la importancia de la alimentación y su relación en cáncer? La respuesta es que se conoce hace mucho, yo diría más de un siglo, ¿sí? Desde hace muchos años ya se conocía, se observaba la importancia de la nutrición desde un punto de vista clínico, cuán relevante era para la recuperación de los pacientes con cáncer. Pero se entendía que era muy importante para prevenir, por ejemplo, la desnutrición y la caquexia. Pero ya desde los años, pasaron hartos años, de los años 60 aproximadamente, cuando se empieza a integrar la quimioterapia, que es el uso de fármacos que están desarrollados para matar las células cancerígenas, se hizo aún más evidente cuán relevante era la nutrición.
porque esto les permitía a los pacientes sobrellevar de mejor forma los tratamientos de quimioterapia y reducir en parte los efectos adversos. Es tan así que años después nace formalmente una rama de la medicina, que es la oncología nutricional, en donde se comienza a consolidar ese concepto de la relevancia, que no solamente es como una cosa para acompañar, sino que también podría estar contribuyendo al tratamiento del cáncer. Y surgen, por ejemplo, las primeras guías clínicas, las guías clínicas de soporte nutricional en oncología. Pero de ahí viene ya un boom de desarrollo científico que es desde aproximadamente ya 20 años, donde se ha vuelto, hay más evidencia científica que valida cuán relevante es la nutrición para entender la biología tumoral, la biología de una célula normal es distinta a la biología de una célula tumoral. Nuevamente, hay cosas que son similares, pero hay muchas cosas distintas. Por lo tanto, la nutrición también juega un aspecto ahí también importante, y ya desde el año 2010 comienza a existir este concepto de los ultraprocesados en la nutrición. Porque la comida, nosotros quizás antes no nos preguntábamos, ¿qué son los ultraprocesados? La comida que hacía la abuelita, la mamá, ¿me entiendes? Comida casera. Pasamos de comer comida casera a comer comida no casera, y aparece este concepto de los ultraprocesados. Y hoy día ya estamos hablando de que los ultraprocesados ya tienen hasta una sigla que se llama UPFs. Son un factor de riesgo que modula, por ejemplo, el microambiente tumoral, todo el entorno inflamatorio que hace al tumor que crezca descontroladamente y que cause que el cáncer sea más difícil de ser tratado. Por lo tanto, ha ido evolucionando y se han ido incorporando conceptos nuevos. Oye, Patti, mira, tú nombraste una palabra y que seguramente la gente no tiene relación con ella, la caquexia, ¿no es cierto? De manera simple, tiene que ver con una afectación, ¿no es cierto? Muy similar a lo que pasa a medida que vamos envejeciendo con la sarcopenia, ¿no es cierto? Que es, lamentablemente, los pacientes con cáncer en tratamiento y que no, y seguramente vamos a entrar en ese tema, y que no mantienen una actividad física regular, que por lo demás cuesta mucho, sobre todo alrededor de las quimios, eh, genera una pérdida de masa muscular, pero también de función. Y ya sabemos que el músculo por sí mismo actúa como un agente endocrino. Entonces es súper importante y como te digo, seguramente en un rato más vamos a entrar en aquello, mantener un músculo saludable, ¿no es cierto? Eh, Quizás nos adelantamos un poco, pero expliquémosle a la gente porque nosotros damos por hecho, ¿no es cierto? El cáncer, hablamos de cáncer para allá, cáncer para acá, pero ¿qué significa una célula tumoral? ¿Qué es una célula tumoral? ¿Cuál es cómo podríamos definir lo que es un cáncer? Claro, célula tumoral es una cosa y cáncer es otra cosa. Nosotros siempre estamos teniendo células que tienen características tumorales, es decir, que cambió, que tiene una mutación, pero tenemos afortunadamente el sistema inmune que va eliminando estas células y que nunca tenemos cáncer. El cáncer ya es una patología donde estas células tumorales que pueden morir al inicio, finalmente no conducen a nada y se están continuamente eliminando, pero hay células que empiezan a sobrevivir y que ya empiezan, parte evaden el sistema inmune y empiezan a crecer, ¿no es cierto? Empiezan a crecer y estas células empiezan a cambiar. Si eran A, comienzan a ser A+, empiezan a tener ciertas características distintas que les hace, por ejemplo, dejar su sitio original de donde pertenecían, porque cambian, se sueltan, se multiplican, pero además se disocian del tejido madre, del tejido original, por ejemplo, de algún epitelio, voy a decirlo desde el epitelio mama, por ejemplo, salen desde el lugar inicial y pueden llegar a órganos distantes, es decir, pasaron por diferentes barreras y estas células además comienzan a posicionarse en lugares distantes. Entonces, cuando uno tiene un cáncer declarado, puede ser porque tienes un tumor local, bastante ya no es una célula ni dos ni tres, tienes un tumor. Pero ese tumor podría estar en una etapa sencilla donde se puede tratar, se puede hacer cirugía, pero es distinto cuando esas células ya han salido de ese tumor primario
y pueden llegar a lugares distantes, donde ya comenzamos a hablar de una metástasis. Por lo tanto, por eso se habla de los estadios del cáncer. Es muy distinto tratar un cáncer que está partiendo a un cáncer que ya está más avanzado, porque evidentemente va a ser, mientras más avanza el cáncer, la célula más, ya no es A+, es A+++. O Tiene sea, muchas diferencias, muchas mutaciones, muchas cosas distintas. tiene que ver con un crecimiento descontrolado de estos tejidos. De la célula original, que era tumoral, que presentó ciertas alteraciones iniciales, se transformó en una célula que a medida que pasa el tiempo, producto de su división constante, van ocurriendo más, se van incorporando más y más y más mutaciones genéticas que van también cambiando a la célula desde cómo está funcionando como célula. Y por eso es que cuán distinto funciona esa célula de cómo funcionaba la original, es donde la biología o quienes hacemos investigación en células, tú las miras, pueden cambiar desde cómo es su morfología, cómo son, pero también cómo responden. Son distintas. Es como hablar de A y B, son cosas distintas. Y cuán distintas son y cómo se van a comportar es lo que tú tienes que empezar a investigar, porque si la quieres destruir y la quieres destruir y matar, no resulta tan fácil, y eso lo demuestra la clínica, a pesar de todos los avances científicos que han ocurrido en la última década. Claro, claro. Bueno, qué bueno que existan Patis y que vengan más Patis, ¿no es cierto? Más mujeres en la ciencia. Oye, Pati, y cuando hablaste de crecimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que haber un tema energético y metabolismo implícito. Eh, todos los cánceres que conocemos eh, se alimentan de la misma manera, o sea, tiene que ver, se afectan de la misma manera de la alimentación. Tú hablaste, ¿no es cierto?, de la comida que hacía nuestra abuelita y Ujú. pasamos a habitar un medio con estos ultraprocesados omnipresentes, ¿no es cierto?, de fácil acceso y que son hiperpalatables, por lo tanto, estos centros de recompensa nos llevan a consumir, ¿no es cierto?, uno tras otro, pero al mismo tiempo generan un microambiente, ¿no es cierto?, más proinflamatorio, y que ahí quiero que empecemos a meternos. ¿Qué papel tiene, ¿no es cierto?, este medio inflamatorio con esta quizás exacerbación de este crecimiento tumoral? Y todos los cánceres que conocemos funcionan desde el punto de vista metabólico similar, o sea, necesitan esa energía para ese crecimiento. A ver, la pregunta es muy interesante y es muy amplia, pero lo voy a tratar de contestar en simple. Primero, el concepto metabolismo. El metabolismo es una palabra que indica que todo cambia, ¿no es cierto? Tú le incorporas una molécula A y se transforma en B, están ocurriendo muchas reacciones químicas dentro de tu cuerpo. Entonces, evidentemente que una célula que se está dividiendo constantemente va a tener enormes requerimientos energéticos, como tú lo mencionabas. Pero los nutrientes, lo que hemos aprendido es que los nutrientes no solamente impactan en la energía que tiene esa célula para funcionar, sino también que impactan en la biología de esa célula, más allá de la energía. Y en ese sentido está el concepto de inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una condición que aplica a diferentes células del cuerpo humano, evidentemente que uno lo conoce más desde el sistema inmunológico, pero cualquier célula puede estar no inflamada o puede estar inflamada, cualquier célula. Una neurona puede estar inflamada. Todas las células tienen esa capacidad de estar en un estado inflamado. ¿Cuándo están inflamados? Cuando hay señales del entorno, estímulos del entorno, que ahí es donde cae la nutrición, pueden gatillar respuestas en esa célula. ¿Cuál es el tipo de respuesta? Respuestas que, por ejemplo, impactan en tu genética. Todos sabemos que nuestras células tienen genes, pero esos genes producen productos que expresan. Y muchos de esos genes inflamatorios que tenemos en nuestro genoma
se empiezan a encender como, cuando se caen las piezas del dominó una a otra, empiezan a encenderse programas inflamatorios que son muy complejos y cuya estímulo inicial son los ultraprocesados, por ejemplo. Ese es un potente inductor de inflamación. Es decir, cada vez que estamos comiendo ultraprocesados, tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestras células, los están incorporando y los están transformando, por eso metabolismo. Una parte va a estar produciendo energía, pero otra parte va a estar impactando en inclusive la expresión génica, la expresión o cómo se está cómo están funcionando las células. Y la célula es bastante compleja por dentro, tiene muchas cosas para que funcione como una máquina biológica perfecta. Y estos ultraprocesados no son inocuos. Uno pensaría que es inocuo, es como por ejemplo cuando le echas azúcar o le echas stevia. Uno diría, ya, pero lo estoy echando stevia, la stevia no me hace nada. No, 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 pero prueba stevia, ve si la célula realmente responde a la stevia, a los aditivos. Es tan inocuo y lo que se ha ido observando es que en los alimentos ultraprocesados hay tantas diferentes componentes, más allá de los azúcares y las grasas saturadas, sino todos los aditivos extra, que uno se pregunta, ¿estas cosas son inocuas? ¿Generan efecto? Pero la conclusión es que el ultraprocesado como un todo genera inflamación, y la inflamación, muchos de los genes los que son inflamatorios son también tumorales, cuando están al alza de una inflamación crónica que permanece en el tiempo, que se le llama hasta una inflamación silenciosa, porque tú no te das cuenta que estás inflamado, pero estás. Inflamación crónica de bajo grado, ¿no es cierto? Exactamente, Constante, continua, pero claro, uno no la percibe. no la percibe. Oye, Pati, cuando tú hablabas recién de los aditivos, me acordé de un libro muy bueno de Michael Moss. Él es un periodista investigativo, se llama Adictos a la comida basura. Ganó un Pulitzer. Eh, y él en uno de los capítulos, entrevistando gente de la industria, señala que, por ejemplo, los nuggets tenían derivados de petróleo. Entonces era un nombre, no sé, no recuerdo, pero E-G20X1. Pero claro que de alguna otra forma se había coordinado tan bien este tema de la industria que era 0,001% de este compuesto, pero efectivamente cuando comíamos o le daban a los niños, ¿no es cierto?, nuggets, le estaban dando derivados de petróleo. Entonces aquí la pregunta es, si yo tuviera la posibilidad y me como esos nuggets y yo me observo en el laboratorio, la respuesta postprandial, post comida, podríamos señalar que efectivamente se produjo una inflamación, aunque a lo mejor esa inflamación fue de tan bajo grado que no, efectivamente, no es que por comerme un nugget me va a dar cáncer, pero si eso lo sumo 2, 3 veces al día durante semanas, meses, años, quizás puede actuar lo que tú nombraste, ¿no es cierto? Esta epigenética que sobre los genes, ¿no es cierto? Porque nosotros no elegimos ni a nuestro papá, ni a nuestra mamá, ni a nuestros abuelos, pero sí el ambiente que le damos a esos genes. Claro, es que, a ver, cuando uno habla de los ultraprocesados, como o cuando hablamos de un alimento natural inclusive, uno sabe que tiene muchos componentes, ¿no es cierto? En el ultraprocesado, tú tienes todos estos aditivos, y tú señalaste los derivados del petróleo, o los nanoplásticos, o los microplásticos, que están contenidos también en los alimentos. Entonces, hay un concepto en biología que se habla de efectos sinérgicos. Es decir, yo coloco, por ejemplo, eh, una, pruebo el efecto del azúcar sola, o pruebo el efecto del azúcar combinado con este derivado del petróleo. Y voy a evaluar cuál es el efecto inflamatorio que tuvo en una célula tumoral. Es muy probable que si tú colocas el azúcar, vas a tener un pic de ciertos marcadores inflamatorios que hoy día los podemos medir con bastante facilidad, pero si los vamos mezclando con todos los elementos que están contenidos en este ultraprocesado, y pudiéramos tener acceso a los productos que tú estás mencionando, uno puede ver que ese efecto comienza a ser sinérgico. Es decir, si subía de 0 a 2, el otro por separado de 0 a 2, pero juntos sube de 0 a 8.
tiene un salto que es mucho más potente. Y en este minuto, por ejemplo, nosotros estamos haciendo experimentos en ese sentido, donde estamos mezclando elementos de componentes de los ultraprocesados, los estamos combinando con nanoplásticos para ver si la combinatoria tiene un efecto aún más potente desde el punto de vista inflamatorio. Y ahí está la respuesta. Pero si tú vas al alimento que tú compras, tienes un montón de elementos que además vienen en una letra tan chica que para que lo que estamos yo usando lentes, ¿no es cierto? Cuesta mirarlo, no sabes bien lo que tienen. Pero tienen muchos elementos y que no son inocuos, que tienen efecto, y por eso se requiere la ciencia básica, porque requerimos entender qué estamos echándole al cuerpo, qué estamos colocando, le estamos dando comida que en realidad no es inocua y está generando efectos que pueden ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de patologías severas como el cáncer, como un ejemplo de esas patologías. A mí me gusta nombrarlos como compuestos, porque por antonomasia, ¿no es cierto?, un alimento nos tiene que nutrir, nos tiene que dar energía, nos tiene que Claro. potenciar, ¿no es cierto? Eh, bueno, seguramente la gente ya está reflexionando y es muy lógico pensar que efectivamente nos tenemos que alejar de este tipo de compuestos, pero aquí viene la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Porque, como decíamos anteriormente, son hiperpalatables, hiperadictivos, de fácil acceso. Hace poco tuve la oportunidad de dar un conversatorio en la Municipalidad de Quinta Normal y sabemos que somos el país más obeso de Sudamérica. Siempre nos estamos peleando, ¿no es cierto?, los primeros lugares con México, Estados Unidos, sube uno, baja el otro, pero estamos entre los tres primeros a nivel mundial. Y lamentablemente en nuestra comarca, en nuestro país, las comunas de menor acceso económico, cultural, educativo, son las que más presentan índices elevados de obesidad. Por eso tú lo dijiste, ¿no es cierto?, desde la ciencia, esta investigación, para que de alguna otra manera educar y que la gente entienda con conocimiento, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que elegir. Porque sin ser viudos del paleolítico, ¿no es cierto?, de alguna otra forma tenemos que imitar algunas cosas que nos llevaron a ser, en esta evolución filogenética, ¿no es cierto?, a ser una especie que es la que predomina. Somos la única especie del género Homo. Ahora, ¿qué relación hay, Patti, entre la obesidad propiamente tal y el cáncer? Es un factor, se considera ya un factor de riesgo de una enorme cantidad de tipos de cáncer. O sea, nosotros si tú te colocas, tú tienes que saber cuáles son los factores de riesgo que tú los puedes cambiar y factores de riesgo que tú no los puedes cambiar. Y le empiezas a sumar factores de riesgo y tienes mayor probabilidad entonces de desarrollar un cáncer en alguna etapa de tu vida. La primera, por ejemplo, si me voy al lado del cáncer, por ejemplo, de mujeres, de mama, el ser mujer ya es un factor de riesgo. Los hombres tienen cáncer, pero muy poquito, factor de riesgo. Mientras más envejecemos, el envejecimiento es otro factor de riesgo. Mientras mayor eres, mayor probabilidad de tener cáncer. Pero si empiezas a sumarle factores de riesgo como, por ejemplo, tener algún antecedente genético, ya podrías sumar otro factor de riesgo. Entonces pero de ahí vienen los que tú puedes cambiar. Ser obeso. Ser obeso es un factor de riesgo. Si tú eres obeso y vas envejeciendo, o sea, enfrentaste la vejez obeso, tienes mayor factor de riesgo de desarrollar el cáncer. Si bebes alcohol a diario, estás bebiendo, o si fumas cigarrillo, si eres sedentario, por eso que tienes una cantidad. Ahora, si tú los colocas en la balanza, uno podría decir, chuta, a lo mejor todos esos factores de riesgo son mucho más peligrosos que tener un factor de riesgo genético. Porque no porque tú tengas un factor de riesgo genético va a significar necesariamente que tú vas a tener cáncer, sino la combinatoria de todas estas cosas que pueden estar ocurriendo. Por lo tanto, la obesidad hoy día ya está clasificada a nivel internacional como un potente factor de riesgo para el desarrollo de patología y de cáncer. ¿Por qué? Porque en el contexto de obesidad y hay un tono inflamatorio de bajo grado tremendo, que está en parte determinado por el anormal crecimiento del tejido adiposo.
Entonces tú estás portando una bomba inflamatoria contigo, caminas para allá, para acá y andas liberando moléculas proinflamatorias, producto del estado inflamatorio que tú tienes. Es decir, el piso de las enfermedades, llamemos modernas, tiene que ver con la inflamación, porque cuando observamos una persona que tiene resistencia a la insulina, diabetes 2, obesidad, ciertos cánceres, ciertas enfermedades neurodegenerativas, todos tienen un denominador común que es la inflamación, ¿no es cierto? Ujú. Claro, hay un denominador común. De hecho, la inflamación es como la base de un sinnúmero de patologías. Si tú controlas la inflamación eh, con antiinflamatorios, ¿no es cierto? Ojalá naturales, tú estás bajando ese tono inflamatorio. Uno siempre va a tener algo de inflamación, pero vas a tener también un equilibrio perfecto en donde tú vas a estar entregando también herramientas antiinflamatorias, pero no porque te compres un ibuprofeno en la farmacia, sino por tu estilo de vida, por lo que tú comas. Entonces, por eso es que se habla de la comida antiinflamatoria, por eso se habla que el ejercicio es antiinflamatorio. Entonces, pero no deja de ser una palabra. Entonces, llevar esa palabra, tanto la palabra inflamación como la palabra de un fenómeno antiinflamatorio, es cuando uno le empieza a colocar, a dar una explicación molecular, científica, a qué me refiero con la inflamación. ¿Qué me puedo medir que me diga que estoy inflamado? Entonces, hoy día tenemos la proteína C reactiva, hay elementos que tú puedes medir en sangre, pero son súper limitados. Y ahí todavía no hemos avanzado lo suficiente de lo que sabemos en ciencias básicas, de lo que llevamos a la práctica clínica, es decir, ¿cómo podríamos nosotros controlar, a pesar de no tener diabetes, a pesar de no tener, por ejemplo, obesidad, podría una persona estar inflamada igual? Porque, por ejemplo, consume una tremenda cantidad de alcohol o es súper sedentario y es flaco, pero está inflamado. Entonces, es súper importante educar respecto a cómo podemos mejorar esa mirada. Tú diste en el clavo porque dijiste desde cómo saber, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal si estamos inflamados. Por ejemplo, yo me pego con un clavo o un martillo, esa área se produce una inflamación. Para que la gente entienda, a nivel celular es más o menos similar. Sabemos, tú dijiste que hay ciertas cosas que podemos medir a nivel celular. Tú hablaste de la proteína C reactiva, hablaste también de, no hablaste, pero las interleuquinas, pero cualquier persona puede ir al laboratorio y medirse, oye, voy a ver cómo están mis interleuquinas y saber el pool de las cuales tengo y si eso tiene relación con inflamación o no. Como una persona común y corriente, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Si soy sedentario, si tengo una mala higiene del sueño, si no gestiono el estrés, etcétera. Pero la inflamación es muy similar a nivel celular que cuando yo me pego, me corto y veo alrededor rojo e inflamado. Mira, primero están haciendo no sé, hay un ruido de fondo, pero espero que no Ah, moleste. Espero que no moleste. no, Eh, vamos nomás. Vamos nomás. A ver, mira, hay algunos elementos inflamatorios que circulan en la sangre y gracias a que circulan en la sangre, la clínica los puede medir. Pero para quienes estudiamos la célula, la célula expresa o tiene elementos que no necesariamente van a circular en plasma. Por lo tanto, nosotros los podemos medir a escala celular. Por lo tanto, hay un universo, muchas moléculas que se disparan, se encienden con algunos compuestos de los ultraprocesados. Y estamos en etapas en definir si esos elementos que se encienden, que tienen efectos protumorales, por ejemplo, los podemos o no los podemos detectar en circulación. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta sería sí, hoy día podemos medir. Sabemos que si tenemos las LDL elevadas, probablemente tenemos un cierto grado de inflamación. Si tenemos el colesterol elevado, si tenemos las HDL bajas, si tenemos la proteína C reactiva elevada, etcétera. Pero hay muchos otros elementos que podríamos estar no midiendo y que también están arrojando luces de que existe una inflamación inclusive en ausencia de diabetes tipo 2.
Porque, por ejemplo, si tú tienes diabetes tipo 2, te van a medir la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Vas a saber que tiene, pero puedes estar perfecta en hemoglobina glicosilada, pero puedes tener un tono inflamatorio a nivel celular que a lo mejor no tienes diabetes, pero eso no quiere decir que no estés inflamado. Por lo tanto, esto tiene diferentes maneras de verlo. La clínica, evidentemente, que cubre un buen aspecto de ello, pero hay muchos elementos moleculares que hoy día están en estudio y que te permiten definir claramente, aquí hay un perfil genético que se está expresando, que es propio de un contexto inflamatorio, y que cuando están presentes transforman células en tumorales, las hace que crezca más rápido, las hace que resistan el ataque de quimioterapéuticos, por ejemplo. Se está estudiando cómo causa ese efecto, pero el punto es que las ciencias fundamentales están tratando de dar explicación a esos fenómenos. Perfecto. La Patti nombró la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de azúcar en los últimos 3 meses, que es un biomarcador mucho más exacto que una glicemia en ayuna. Porque, por ejemplo, la glicemia en ayuna podemos estar soñando y despertar medios estresados, haber tenido una mala higiene del sueño, y lo más probable es que esa glucosa pueda estar elevada. Entonces, es mucho más, como digo yo, al callo medir la hemoglobina glicosilada. Y generalmente una hemoglobina glicosilada sobre 5,8, 6 va siempre correlacionada con, ¿no es cierto?, sedentarismo, con sobrepeso o obesidad. Bueno, hemos estado dándonos vueltas, ¿no es cierto?, como en un marco teórico, pero es importante también, seguramente la gente está pensando, y también citando a otra gran doctora española, la doctora Cuervo, recuerdo que dijo, mira, hemos invertido tantos millones y millones de dólares, tantos postdoctorados para volver como al origen, ¿no es cierto? Que tenemos que hacer cosas que sean pro para nuestro sistema, movernos, no estar mucho tiempo sentados, comer lo que nos hacían las abuelitas, ser sociables, etcétera, etcétera. Eh, Respecto a lo mismo, la nutrición propiamente tal, esta nutrición que se llama antiinflamatoria, que desde el punto de vista científico no está muy bien determinada. O sea, no es que, oye, esta es una dieta antiinflamatoria. Pero ¿a qué nos referimos con ello? ¿Qué tipo de nutrientes pueden hacer el papel de antígeno, ¿no es cierto?, de supercompensar nuestro sistema inmune? ¿Qué nutrientes, quizás ya teniendo un cáncer en tratamiento o en remisión, tenemos que focalizarnos para que actúen, ¿no es cierto?, anulando estas vías proinflamatorias? A ver, sí, en el tema de estrategias antiinflamatorias, eh, y desde la mirada nutricional, no puedo no mencionar todos los alimentos de las plantas, ¿no es cierto?, de lo natural, que tienen, por ejemplo, un alto contenido en ácidos. Hay ácidos grasos que son muy buenos. Grasas, hablemos de grasa, grasas saludables. Hay grasas saludables que están enriquecidas en productos naturales, que tienen un poder antiinflamatorio extremadamente potente y que pueden inclusive contrarrestar el efecto de los compuestos presentes en los ultraprocesados. Por ejemplo, como por ejemplo el linoleico, el ácido linoleico, o las grasas saludables que están en todo lo que es productos marinos, los omega 3, tienen un efecto antiinflamatorio muy, muy potente. También los ácidos grasos de cadena corta, que producen las bacterias que viven en nuestros intestinos. Cuando comemos fibra, producimos estos ácidos grasos que son antiinflamatorios. Se está probando también otro tipo de compuestos que se van produciendo producto del metabolismo que están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo y que tienen un potente efecto antiinflamatorio. Entonces, cada vez que nos estamos comiendo una manzana, una rica ensalada, una comida rica en productos naturales, es como estar tomando un antiinflamatorio. Si a eso además le sumamos en lo que a ti tú sabes mejor que nadie, el efecto del ejercicio, en donde el músculo, que es un tejido realmente importante en términos de una glándula endocrina que tú decías, porque cada vez que está en ejercicio, produce una cantidad de moléculas
antiinflamatorias que se van a circulación y que llegan a todas partes, incluyendo llegan al cerebro y a diferentes tejidos y que tienen un demostrado efecto antiinflamatorio. Ahora, no es tan fácil de probarlo porque tú tienes que estudiar todo lo que secreta el músculo. Y hoy día se sabe que secretan un universo de moléculas, no es una, ni dos, ni tres, son muchas. Y hay investigadores que están trabajando con el efecto de una, de otra o de dos juntas, pero es un mix de moléculas antiinflamatorias. Entonces, si uno pensara en simple, una persona que hace ejercicio, una persona que come comida natural, que come buen contenido proteico, buen contenido de ácidos, de grasas saludables, de granos, por ejemplo, ricos en grasas como el linoleico, estás teniendo un arsenal antiinflamatorio completamente natural que podría ser que si tú consumes un poco de lo inflamatorio, tampoco te va a hacer gran daño porque tienes cómo contrarrestarlo. Pero uno no anda con una máquina como cuando tú te mides la glucosa midiendo cuánto tengo de estos elementos inflamatorios o antiinflamatorios. Probablemente sería muy relevante estar midiéndolo constantemente, pero es algo que está muy demostrado y en eso nosotros también estamos tratando estamos estudiando actualmente, ya sabiendo cuál es el efecto, por ejemplo, de la fructosa, que es un azúcar súper inflamatoria, que está muy usada en la industria para endulzar bebidas, jugos, galletas, cereales, etcétera. Una investigación liderada por un colega, Alejandro Godoy, en el CEVICEM, demuestra los efectos biológicos que tiene la fructosa. Son completamente inflamatorios y pro cáncer, está enfocado a cáncer de próstata, pero si uno puede mezclar la fructosa con elementos antiinflamatorios, como lo que te estaba mencionando antes, uno podría inclusive frenar los efectos biológicos protumorales de la fructosa. Y por otra parte, las grasas saturadas son súper inflamatorias, pero que también están ricas no solamente en productos salados, también en la pastelería industrial, en los queques, las galletas, etcétera. Pero si uno combinase eso con teniendo el concepto de lo antiinflamatorio, estaríamos como en equilibrio. Y nosotros somos un equilibrio, no tenemos que ser perfectos, sí equilibrados. Y en ese equilibrio podríamos prevenir y ser una estrategia que promueva la salud de las personas y que Tú evite. hablas del equilibrio, lo que decía Aristóteles, ¿no es cierto? Alejarnos de los extremos viciosos, estar en la urea mediocrita, el medio que les cuesta tanto a los Homo sapiens sapiens. Cuando tú hablabas, yo iba pensando, bueno, es tan fácil para los que tenemos ya los hábitos, por ejemplo, pensaba dentro de las posibilidades de cada contexto, ¿no es cierto? Despertarnos, conectarnos un par de minutos con nosotros mismos, qué hice ayer, cómo estoy, cómo quiero funcionar el día, levantarnos, quizás tomar un shot de un rico café, un mate, un té verde, polifenoles, eh, poner música, bailar, ordenar la casa, movimiento en un estado de ayuna, porque dejamos de comer hace 8, 9, 10 horas, luego tomar un desayuno, ¿no es cierto? Puede ser un mix de algo verde, arándanos, un poco de aceite de oliva, uno o dos huevitos, que es muy distinto, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de esa grasa saturada en un contexto, ¿no es cierto? Saludable en general, no una bollería, no un paquete de galletas, etcétera, y comenzar el día, pero claro, es tan simple, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es tan complejo para la gente que no tiene esos hábitos. Uh -huh. Eh, es importante también destacar, y creo que tú también hiciste hace un par de años una investigación en estos polifenoles, ¿no es cierto? Recuérdame si era el maqui o la murta, ¿tú algo trabajaste con eso? Maki. Maqui, ¿no es cierto? Yo lo tengo acá y lo compro siempre y con todos los alumnos con los cuales trabajo también lo utilizamos y yo se lo pongo en las ensaladas, por ejemplo, un mix de verde, le pongo arándano, le pongo maqui, le pongo sardina, que a mí me encantan esas combinaciones, sal, me gusta ese agridulce. Eh, y lo que bien decías tú, ¿no es cierto? Cualquier cosa proinflamatoria que nos pueda entregar el medio,
quizás lo vamos contrarrestando con estos hábitos que es tan importante inculcarlos y estos espacios, ¿no es cierto?, son importantes para generar ese conocimiento, esa reflexión profunda, porque al fin del camino todos vamos a vivir más o menos 80, 85, 90 años y vivir los últimos 25, 30 años enfermos, ¿cierto? Con poco acceso económico, teniendo la posibilidad de pavimentar este camino, ¿no es cierto?, de transitarlo, como dice Machado, ¿no es cierto?, caminante se hace camino al andar. Eh, Son pequeños cambios que pueden generar quizás una amplia gama de buenas adaptaciones y vivir una vida plena hoy y quizás en un futuro, ¿no es cierto? Sí, yo creo, absolutamente. Yo creo que Chile, y para ser justo, América Latina, al- eh, le falta mucho por implementar políticas públicas potentes, donde el plano educativo está muy al debe. Hoy día, por ejemplo, yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos varios años, y a los niños, cuando se les enseñaba, por ejemplo, no fumar, llevaban personas que habían padecido cáncer de pulmón, y era muy chocante para los niños chicos, te digo, o sea, explicarles, si usted fuma, qué sé yo, le va a dar cáncer, le va a dar cáncer de pulmón, o va a quedar con problemas para hablar. Les daban como terapia de shock. Hoy día nosotros no estamos diciendo, si usted se come esto, esto y esto, va a estar enfermo. O sea, si usted no lo combina con esto otro, usted va a estar enfermo. Por ejemplo, por ejemplo, respecto a lo que te mencionaba anteriormente, por ejemplo, la fructosa. La fructosa, fructosa, como que suena lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo comerte un jugo de manzana con aditivos a comerte una manzana. Eso, Cómete la perdón, manzana. perdón que me meta, eso te quería, y qué bueno que entraste ahí, porque, claro, la gente dice fructosa la fruta, no, po. La No, pues, fruta, tú el ejemplo que diste, y perdona que interrumpa, lo mismo que el jugo de naranja, cuando sí, uno, primero la fruta se come, no se toma, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos un jugo de fruta, incluso que sea natural, nos estamos comiendo tres, cuatro naranjas o manzanas versus una. Y mm, además estamos eliminando de alguna otra manera la fibra que es tan importante exacto. como tú nombraste para producir este butirato, que son estos ácidos grasos de cadena corta que Mm. generan una alimentación a nuestra microbiota, tan importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, al quitarle esa fibra, aumentamos ese índice glicémico y ese impacto en la glucemia, que por otra parte, ¿no es cierto?, debemos tratar de evitar. O sea, nosotros es mucho más saludable para nuestro entorno celular, ¿no es cierto?, glicemias estables que estar con esos picos sub y baja. Y que la gente entienda que no hablamos de la fructosa que está en una naranja, en un melón, en una uva. Estamos hablando, como bien dices tú, y aquí me callo, Casi como un preservante, es claro, decir, claro, claro. como se utiliza la sal y como se utiliza el azúcar. Es como, bueno, como para preservar que las cosas se mantengan en buen estado, pero es como estar, como tú bien dices, como estar comiendo 10 o 15 frutas de una, y sin fibra. Entonces es completamente distinto, es completamente distinto. Además, el azúcar, por ejemplo, como lo que estudia Alejandro Godoy, la fructosa ingresa a las células por mecanismos distintos a los cuales ingresa la glucosa, porque todas estas moléculas ingresan por mecanismos controlados. Para eso tenemos, por ejemplo, la insulina. La insulina promueve el ingreso de glucosa rápido, pero porque es toda una cosa evolutiva, ¿no es cierto? Que tenemos que tener un sistema muy, muy regulado. Cuando cambiamos eso por fructosa, no es lo mismo. Quien ayuda a incorporar la fructosa hacia adentro de la célula es otra molécula. Son otros los mecanismos que están ocurriendo en etapas iniciales. Y si llevamos eso al territorio de las grasas, no es lo mismo una bolsa de Dorito que tiene muchos aditivos y muchas grasas saturadas respecto a comerte un alimento natural, un trozo de carne, ¿no es cierto? Que obviamente va a tener un componente de grasa también, pero en equilibrio con un buen contenido proteico. Entonces, estamos hablando de cosas completamente distintas. Lo mismo surge de la evidencia del consumo de sodio y potasio. O sea, cuando estamos comiendo alimentos ultraprocesados, no son superalimentos, son alimentos
que ni siquiera debieran llamarse alimentos, pero porque Combinaciones. son combinaciones de cosas que nos hacen pasar el hambre, pero que en realidad, ¿cuál es el impacto nutricional potente que tienen? Es muy pobre. Entonces, por eso es tan relevante tomar acciones al respecto. Y yo quisiera también decir algo respecto a la comida vegetariana, porque la comida vegetariana o la comida que tiene bajo contenido en ciertos aportes de ciertas vitaminas, como por ejemplo vitamina B12, implica que a nivel metabólico hay una alteración cuando tú tienes déficit de ciertas vitaminas. Y en ese sentido, cuando tienes baja la vitamina B12, tú estás teniendo elevados índices de homocisteína en sangre. Y la homocisteína en sangre también es un elemento, un compuesto que causa inflamación. Por lo tanto, ese ejemplo te deja muy claro de que y los nutricionistas y los nutriólogos evidentemente son profesionales que pueden apoyar en ese sentido, la importancia de mezclar, de tener una dieta muy balanceada para no tener déficit de nada, tener todos los elementos que uno requiere para finalmente promover lo contrario a la inflamación. Sí. Muy buen, ya tenemos algunas pequeñas pildoritas que es importante ver en la clínica, ¿no es cierto? La proteína C reactiva, los perfiles lipídicos, la homocisteína, el nivel de vitamina B12. Se- Nos va quedando poquito tiempo, pero me gustaría que nos explicaras un poco las células tumorales. Tienen una reprogramación metabólica, ¿no es cierto?, de energía. Eh, Esto es un tema un poquito medio complejo, pero vamos a tratar de aterrizarlo. Eh, ¿Es necesario que ese entorno consuma menos glucosa, consuma menos fructosa, de alguna otra forma, para eliminar estos nutrientes para la célula? Es decir, ¿nos conviene hacer dietas más bajas en carbohidratos? ¿Nos conviene quizás y esto no está haciendo una receta, ojo, que la gente que está escuchando tiene que reflexionar, pero también consultar con sus médicos, con su nutricionista. Eh, Hay un investigador italiano gringo, Walter Longo, que él tiene harta experiencia en cáncer de mama y tiene evidencia en preclínica y clínica con dietas que simulan el ayuno básicamente para disminuir, ¿no es cierto?, estos marcadores de glucosa, para disminuir los factores de crecimiento como el insulínico 1, y lo que genera es que de alguna otra forma, ¿no es cierto?, es que mata, por llamarlo así, de hambre a estas células y al mismo tiempo supercompensa el sistema inmune y las quimios resultan de mejor manera, se genera unas metástasis más disminuidas, etcétera. ¿Podemos, tú tienes investigación al respecto? a ver, hay algo que quizás que es importante entender, es que el azúcar, cuando ingresa a las células, se transforma, ¿ya? Y se transforma en lípidos, se transforma en grasas, ¿ya? Hoy se sabe que las células metastásicas, las células que son muy difícil de matar, ¿no es cierto? Y por ende el tratamiento cada vez se torna más dificultoso, son células que adaptan su metabolismo y que se vuelven muy plásticas. Y por plásticas me refiero que se adaptan fácilmente a un cambio, cambian metabólicamente, construyen cierto tipo de moléculas dentro de sus células para evitar ser dañadas por el ataque, por el enemigo. El enemigo puede ser un fármaco, puede ser una terapia, una terapia como un anticuerpo, pueden haber diversas terapias, pero esa célula siempre va a tener esa capacidad de plasticidad, es decir, es plástica. Ok, me están atacando por acá, me voy a cambiar para acá. Ese cambio de plasticidad, una célula altamente metastásica, altamente invasiva, es una célula que tiene un metabolismo donde cambia el cómo usa estas herramientas, donde los grasas juegan un rol muy importante. Y lo que pasa con el azúcar alimenta a la célula
en parte para producir energía, pero lo que está haciendo es que se está llevando a la construcción de moléculas que promueven esa plasticidad. Por lo tanto, si tú cierras esa llave de ingreso, lo que estás haciendo es que le estás quitando una manera de adaptarse, una manera de adaptarse a ese ataque y vuelve a ser más eh, vulnerable. La haces más vulnerable por el hecho de no suministrarle un elemento que la está haciendo más fuerte. Claro, claro. Entonces, en el fondo, nosotros de alguna otra forma, obviamente, ¿no es cierto? Si llevamos a una dieta baja en carbohidratos donde frenamos, eliminamos o disminuimos lo más posible esta azúcar que se va a transformar en glucosa y que le va a dar alimento a estas células, de todas maneras vamos a crear un ambiente mucho mejor, ¿no es cierto?, para ir llevando este tratamiento. De alguna otra forma es lo mismo que hacemos con el ejercicio, ¿no es cierto? Porque el ejercicio, un músculo activo, es un gran consumidor de glucosa, por lo tanto, lleva la glucosa donde tiene A que otro estar. lugar, Claro, claro. lleva la glucosa donde tiene que estar. La glucosa todos nosotros la utilizamos para producir energía, pero claro, a nivel de células tumorales, incluso en presencia de oxígeno, esta azúcar se desvía a la producción de lactato. Pero bueno, ese es un tema un poco más profundo que creo que los últimos minutos que nos quedan no nos vamos a ir por ahí. Recapitulando, ¿no es cierto? Necesitamos de alguna otra forma volver a nuestros orígenes, comer comida, que seamos capaces de observarla y entender lo que es, verduras, productos animales que sean, ojalá también provengan del mar, ¿no es cierto? Tenemos sardinas, tenemos algas, tenemos tantos mariscos, eh, productos Cochayuyo, naturales en este... Ah, cochayuyo. cochayú, oye, es muy bueno, a mí me encanta. Ujú. Productos naturales en esta época como las frutas, ¿no es cierto? Las frutas de colores que tienen estos polifenoles, el maqui en polvo que es tan bueno, porque de alguna forma cuando combustionamos esto genera menos especies reactivas y aquí quiero que tú te explayes un poquito, ¿no es cierto? Menos estrés oxidativo. ¿Qué significa esta especie reactiva y este estrés oxidativo? Ya. A ver, el estrés oxidativo tiene que ver con que la célula está siempre atacada por unas especies que se llaman ROS, las especies reactivas de oxígeno. Cada vez que respiramos generamos especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno lo que hacen es que tienen un electrón desapareado en su estructura como química. Y lo que están haciendo es que andan robando electrones por diferentes partes. Y eso implica que rompen moléculas. Entonces, pero es una molécula que nosotros vamos a estar produciendo todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos la contraparte, los antioxidantes. Los antioxidantes proveen ese electrón para dejarlo apareado y dejarlo tranquilo a esta molécula. Una molécula con un electrón desapareado es como una molécula inquieta que anda rompiendo moléculas. Entonces, una manera de proveerle ese electrón es entregarle un antioxidante. Y la biología, inteligentemente, tiene genes que produce sus propios antioxidantes. Nosotros no tendríamos que consumir nada, ya tenemos una batería de antioxidante por genética, pero obviamente la podemos mejorar gracias a la alimentación y podemos tomar antioxidantes naturales que van a estar teniendo un efecto de bajar el tono de las especies radioactivas de oxígeno para que no dañen a nivel celular. Las especies reactivas de oxígeno son capaces de romper el DNA, para que te hagas una idea. Rompe el DNA, rompe estructuras dentro de la célula que son fundamentales, que sin ellas nosotros no vivimos. Rompe el lisosoma, rompe membranas. Pero ese rompimiento de membranas también depende de las grasas. Hay grasas que son resistentes a la oxidación y tú no las puedes romper con nada. Cuando nosotros queremos matar una célula tumoral, tenemos que romperla, tenemos que atacarla. Y esas células tumorales, si están llenas de grasa saturada, las grasas saturadas son indestructibles, no se pueden romper, porque no tiene la química para poder ser atacada por los radicales, las especies radioactivas de oxígeno. Por lo tanto, nosotros somos siempre una burbuja, cada célula es un mundo que va a tener ROS,
estas especies reactivas de oxígeno, pero que también va a tener antioxidantes. Y nuevamente el equilibrio viene, este equilibrio que en biología celular nosotros le llamamos la homeostasis. Este equilibrio no es ni de esto ni de esto, es ese equilibrio. Entonces, tenemos que mantener a raya las especies reactivas de oxígeno porque son las que nos envejecen, las que nos dañan, las que nos inflaman, etc. Y eso es lo que nosotros podemos cuidar con la alimentación, una alimentación contra los radicales de oxígeno. Muy bien explicado. Patti, ya estamos llegando lamentablemente al final de nuestro conversatorio. Tú sabes que yo podría estar hasta mañana contigo conversando, me encanta, siempre aprendo. Espero que la gente también en sus casas. Eh, Recapitulando, básicamente tenemos que buscar hábitos, primero que nos hagan sentido en nuestro contexto personal y familiar, eh, pero que tienen que tener un tipo, un grado, ¿no es cierto? Quizás al principio de sacrificio no es fácil, sobre todo para la azotea, ¿no es cierto? Salir de nuestro estado de confort, que muchas veces puede ser muy autoagresivo. No es normal estar comiendo todo el día, a cada rato, combinaciones de estos ultraprocesados que son tan nefastos para todo nuestro sistema. Y créanme que no es tan complejo. Cuando el cerebro reaprende y reaprende de ese bienestar, desea y se motiva por ir en busca de esa acción. Patti, ha sido realmente un placer, gusto en verte y espero que más temprano que tarde nos volvamos a reencontrar. Ya, súper. Yo, si tengo un segundito, ¿puedo decir algo? Y 10, lo que Ya. quieras. Lo que quiero decir es que quede como mensaje también que los ultraprocesados no solamente están enfermando a la población, sino que también están aumentando las desigualdades en salud. Y que para cambiar esta realidad no solamente depende de decisiones individuales. No podemos dejar que esto solamente sea la decisión de una persona de manera individual. Necesitamos transformar la producción, promover la buena alimentación, la distribución de alimentos clave. Yo creo que aquí es importante que el Estado de alguna manera le dé la relevancia que tiene para poder finalmente que nuestra gente esté más sana, una población que va a estar, que está envejecida, ¿no es cierto? Que va a tener sobre 50 años, una enorme cantidad de gente va a estar en las próximas décadas con más añosa que joven, por lo tanto el gasto público en salud va a ser gigantesco si no tomamos medidas a tiempo. Se estima al 2050 más del 3,5 del Producto Interno Bruto, que son creo que más de 4.000 millones de dólares. O sea, imaginemos cuántos colegios, cuántos hospitales, cuánta educación podríamos hacer con aquello, ¿no es cierto? Bueno, políticas públicas es fundamental. Y un paréntesis, las investigaciones de ustedes, ¿el Estado va y los busca? ¿Ustedes colaboran con ellos o seguimos siendo situaciones paralelas que en ningún momento convergen? Yo creo que, bueno, en Chile hay mucha investigación alrededor de estas ideas que hemos estado conversando, pero la conversación no es tan directa como uno esperaría. Es muy competitiva, yo creo que si el país pudiera reunir a investigadores que estén interesados en este tipo de investigación y contribuir en conjunto a la educación de la población, sería un trabajo muy potente para Chile, que también impactaría obviamente el ámbito económico. Yo creo que no hacerlo es un error grande. Pienso igual que tú, Patti, y muchas gracias por estas palabras finales. Y para todos ustedes en la casa, un placer nuevamente de acompañarlos y no se pierdan el próximo episodio de Encuentros el Mercurio. Denme un segundito porque mi hipocampo me está jugando una mala pasada. Van a estar conversando el miércoles 17 de diciembre sobre el perdón, qué importante es, con el conferencista y autor Daniel Lumera y el coach de propósito Andrea Burón. No se lo pierdan el próximo miércoles 17 y muchas gracias y felicidades. Chao, chao.